Salmos 23, del 1 al 6. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Mesa delante de mi presencia de mis buscadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová orará por los días. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios porque me permite estar en esta hermosa noche acá. Y como dice nuestro pastor, es una responsabilidad y un privilegio, ¿verdad? Primeramente servirle a Dios y segundo estar aquí para enseñarle a los niños. Gloria a Dios, aleluya. Y se me ha encomendado este día traer la palabra y les pido por favor que abran sus Biblias en Segunda de Reyes 5 del 1 al 3. Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 3. Gloria a Dios. A ver. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y así le pido al pastor que nos lleven palabras de oración. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche por esta palabra que nos ha dado lectura. Rogamos que seas tú, oh Dios, usando a tu siervo en esta noche para traer esta palabra a la vida de cada uno de los niños, que podamos cada uno de los presentes abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que seas tú, Dios de la gloria, poniendo esa palabra en los labios de tu siervo en esta noche. Úsale, Señor, y que cada uno de los niños pueda atesorar esta palabra en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a hacer para acá la música. A ver, me ponen atención todos los niños. Gloria a Dios. Y yo creo que me oyen siguen, porque voy a ocupar la mano. Así que la vez anterior se recuerdan que Sofía traía una Biblia, ¿verdad? Grande. Yo la traigo también. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo traigo esto. Es porque en representación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, hicimos esto con ella la otra vez. Y de aquí es la historia que yo les traigo este día, ¿verdad? Como la historia que trajo Sofía el miércoles anterior. A ver, ¿quiénes se recuerdan de qué era? No. A ver, ¿se recuerdan? O sea, ¿no pusieron atención? Ustedes son bien listos.
A ustedes todo se les queda porque están niñas. Su mente está pero tan fresca. No como nosotras que ya ahí se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Pero los niños, ¿qué pasó? A ver la que predicó ese día, vamos a ver si se recuerda. Tampoco, ay Dios mío. Refresquenos, hermana, refresquenos. Empieza con T, el nombre. Sí, pero era aquí los niños. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Exacto. Que su madre y su abuela, ¿cómo se llamaban ellas? Eunice y Loida, ¿verdad? Y este día yo les voy a hablar. Sí, se recuerdan, ¿verdad? De que, ¿cómo dice la lectura? ¿El nombre? Habla de dos personas, vamos a enfocarnos en eso. Habla de un hombre que se llama, sí, pero son tres entonces, Eliseo, Naamán, y habla de alguien más, no dice el nombre. La niña, así es ahora, la niña que testificó. ¿Por qué creen ustedes que se llama la niña que testificó? ¿Qué creen que es cuando uno testifica? ¿Ustedes qué entienden por eso? A ver. Ok. Testificar es que uno diga un milagro que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿verdad? Que hable de la grandeza que Dios ha hecho en la vida de uno. Entonces, aquí en el verso 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ¿de quién? De Naamán. Naamán, ¿qué era? Dice que era era un hombre, pero era alguien del ejército, ¿verdad? Un soldado, un general, gloria a Dios, era un general del ejército. Y dice que ese hombre era fuerte, ¿verdad? Que él había vencido, que el rey lo amaba a él, ¿verdad? Pero este hombre tenía un problema. Y ese problema que él tenía, bueno, tenía muchos, no solo ese. El primer problema que él tenía era que tenía lepra. Ya de esto nosotros hemos hablado en la clase los domingos. ¿Quién se recuerda? La lepra es una enfermedad infecciosa y crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones, heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso. Se hacen heridas en la piel. Este hombre tenía eso, tenía lepra. Ese era uno de los problemas que él tenía. Pero también otro problema que él tenía, que él creía en dioses, que no era el Dios que nosotros creemos, al Dios que nosotros servimos, sino que eran ídolos que él tenía. Y por eso él no era sanado, ¿verdad? Este hombre sufría también. ¿Por qué sufría? Porque él no podía acercarse a las personas. Así como ustedes están ahí tan juntitos. No podían estar así. ¿Por qué? Porque las personas que tenían lepra tenían que estar alejados, separados. ¿Quién se recuerda de la clase que tuvimos ese domingo que yo les hablé de la lepra? A ver, Sofía, dime. ¿Qué dije yo? Sí, hablamos esa vez de los 10 leprosos que antes
tenían que andar con una campanita ellos sonando para que la gente, porque ellos andaban muy cubiertos, todos cubiertos, y solo decían inmundos, inmundos. Entonces las personas cuando veían eso no se acercaban a ellos, les tenían miedo porque la lepra era una enfermedad y es todavía una enfermedad muy contagiosa, que eso se pasa así y no hay cura. Entonces este hombre, como él tenía su ídolo, él pensaba que sus dioses lo iban a salvar, ¿verdad? Pero aquí viene la niña, aquí va a entrar. Dice que un día estaba la niña ¿de quién era sirvienta ahí? Porque aquí lo acabamos de leer. De la esposa de Naamán. Esta niña, imagínense que se la trajeron secuestrada, digamos así. Se la alejaron de su familia, de Israel, y se la llevaron para servirle a la mujer de Naamán. Y esta niña, como ella era de Israel, ella conocía a Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Ella sabía porque los niños les enseñaban, así como a ustedes se les enseña y sus padres les enseñan en casa también, se les enseñaba que había un Dios a quien nosotros teníamos que servirle, adorarle, el único que existe. Entonces ella lo sabía. Y ese día, ella estando en sus quehaceres, ahí en la casa, ahí quizás andaba limpiando, quizás andaba barriendo, quizás andaba trapeando, así como lo hacen ustedes, ¿verdad que sí? Dices. Bueno, pues, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿verdad? Esta niña dice que un día, como la esposa platicaba con ella, la señora, la jefa, pues la ama de ella, ¿verdad? Y le platicaba y ella sabía que él estaba con lepra, que él estaba enfermo, que él estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces dice que un día ella le dijo, sí, dice el 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, porque ella creía en Dios, porque ella tenía fe en Jehová, ¿verdad? Ella no adoraba a los otros dioses que adoraban ellos, ¿verdad? Que adoraba a Naamán, que adoraba a la esposa, sino que ella sabía quién era el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces ella le dijo, dile a tu señor, dile a tu esposo que vaya allá y que allá va a encontrar a un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Alguien que está bien sometido, alguien que le sirve, alguien que Dios usa, ¿verdad? Y entonces ese era el profeta Eliseo. Que no se les olvide, el profeta Eliseo, ¿verdad? Y de ahí dice que la esposa se fue corriendo para donde él, se fue corriendo y le dijo, mira Naamán, dice la niña que allá hay un profeta, que allá hay alguien que te puede sanar, ve, corre. Dice que ella tiene un Dios a quien ella le cree. Y este hombre se quedó quizás pensando, ¿será cierto? ¿Será cierto que de verdad hay un hombre que me va a sanar? ¿Será verdad que esa niña dice que tiene un Dios, que tiene poder, verdad? Entonces, dice que vino Naamán y se fue para donde el rey. El rey lo amaba mucho, lo apreciaba, ¿verdad? Y dice que le dijo, ve, yo te voy a dar, le dijo, aquí vamos a leer, gloria a Dios. Empezamos en el 4. Y entrado Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea que Naamán, como quien dice, tenía cuello, va con el rey. Así que yo voy a llegar ahí con el rey, y el rey, ¿verdad? Todo eso le ofreció el rey. Ve, le dijo, donde el rey de Israel, ve allá, él te va a sanar. Y dice que cuando llegó allá con el rey, bueno, ¿y yo quién soy? Digo, si yo no te puedo sanar, yo no doy vida, yo no doy sanidad. Y dice que eso llegó a oídos de Eliseo.
llegó a oídos. Y de ahí dice que llegó Eliseo. Entonces Eliseo le dijo a él, vamos otra vez, dice Naamán, pero ahorita le voy a enseñar. Le dijo, ve y te sumerges 7 veces en el río Jordán, ¿verdad? Le dijo 7 veces, pero dice que aquel hombre, imagínense nada más, como él pensó que tenía que llevar con el rey y me manda para el otro rey de allá de Israel. Entonces yo llego allá y allá me van a atender así, quizás él pensó, ¿va? Pero cuando llegó allí, dice que el profeta ni salió, solo mandó a su criado y le dijo, ve y dile que vaya y haga esto, que se sumerja 7 veces. Entonces, bueno, dijo, ¿y por qué no salió a recibirme? ¿Por qué no vino aquí? Porque nada más pensaba de que el profeta iba a salir y como era se me olvida el general. Como era el general, él pensaba de que iba a salir, que es el general. Y entonces yo voy a salir de aquí, le voy a poner mano, yo voy a invocar a mi Dios y él lo va a sanar. No fue así. ¿Queda entender eso? Primeramente, antes de seguirlo, que uno tiene que ser humilde, ¿verdad? Aleluya. Sencillo. Y que uno tiene que tener fe. ¿En quién? En Dios, ¿verdad? Entonces dice que, enojado este hombre. No, dijo, yo me voy. ¿Yo qué voy a hacer que le voy a hacer caso a este hombre? Yo no le voy a hacer caso, no me voy a meter a ese río, quizás está sucio. Quizás es mejor el río, Dios, allá donde yo vivo. Y me está mandando a ese río. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Imagínense, ¿ustedes qué hubieran hecho? Hubieran hecho caso, hubieran obedecido al profeta, porque era un profeta de Dios. Pero este hombre no había enojado. No, yo no voy a ir. Entonces vinieron los siervos de él, los sirvientes, 2 sirvientes de él, y dice que le dijeron, pero Señor, solo te está mandando que hagas eso, tan simple, tan sencillo, meterse 7 veces al agua. Pero él no, él decía que quizás lo que de allá donde él viviera mejor, que ese quizás andaba sucio, ¿verdad? Entonces, pero de ahí como que se puso a pensar nada más, quizás sí es cierto, Dios. Pues, como que escuchó lo que dijeron los sirvientes de él, ¿verdad? Entonces, de ahí dice, hoy vamos a usar eso. Dice que fue nada más. Aquí está, mira. Aquí tiene letra. Entonces, voy a ir, dijo, y lo voy a hacer. Voy a oír a este siervo, voy a oír a este siervo. Porque fíjense lo que le había dicho el profeta, que se hacía las 7 veces, después iba a salir limpio y con una piel como de niño. Póngase, para que bien suavecita su piel. La de los bebés, suavecita. Entonces me van a ayudar a contar aquí. 7 veces. 7. Miren, vamos a contarlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salió sano. ¿Ya vieron? ¿Qué pasó? ¿Verdad que Dios es verdadero? Sí, amén. ¿Verdad que Dios existe y tiene poder para sanar? Entonces, ¿qué pasó? Mira, salió limpio, ¿verdad? Se le quitó todo, y la piel. Y ¿verdad que cuando tenía la lepra estaba así? Pero cuando sale llorando. Sale alegre, ¿verdad? ¿Y qué? Porque aquí dice que llegó, ¿va? Y lo voy a enseñar. Se sumergió, estaba triste, y salió feliz, contento. Gloria a Dios. Ay, Aleluya. dijo, sí, es verdad lo que aquella niña decía, que aquí estaba el Dios. Decía, Dios está en todos lados, pero él creía en sus dioses, en sus ídolos. Que ahora en día hay mucha gente, y ustedes lo ven también en las escuelas, que hay muchos niños que creen en otras cosas, ¿verdad?
Pero nosotros como cristianos y ustedes como niños cristianos que saben la palabra de Dios, tienen que creer que solo hay un Dios. Amén, ¿Verdad? aleluya. Al que tenemos que servirle, amarle, honrarle, ¿verdad? Y que Él hace todo lo imposible posible. ¿Por qué? Porque miren a este hombre. Ah, ¿verdad? Salió bien feliz, contento. ¡Ay, qué bueno! Pero ya me iba a ir a haber dicho, enojado yo porque decía que aquí no, que iba a venir a hacer a sumergir más tardía. Pero bien, para que vean. Entonces, ahí sirve también lo que la niña hizo. La niña, a pesar que estaba allá, donde vivían ellos, ella no tuvo miedo. Porque si ella hubiera dicho, no, es que si yo hago, que yo le sirvo a Jehová, y si me matan, y si me mandan a golpear, ¿a cuántas de ustedes les ha pasado eso en la escuela? No es que la van a matar, que la van a mandar a golpear, pero ¿a cuántas de ustedes les ha dado pena hablar de Dios? Porque se llega el momento, no solo de ustedes, sino que de todos los que estamos aquí. Se llega el momento en que tenemos que hablar de Dios. Porque a veces hay niños que están pasando situaciones difíciles con sus papás, en la familia, qué sé yo, tantas cosas. ¿Verdad? Hay niños que van hasta llorando a la escuela porque hay problemas bien difíciles. Y en ese momento es cuando ustedes tienen que acercarse y decir, ¿sabes qué? Tienes que estar tranquilo, no llores. Ponle a Dios las cosas que tú sientes y Él te va a responder. Hay niños que sí son cristianos y hay niños que no. Pero ¿saben de qué? Dice que la fe viene por el oír. Y si ustedes hablan de Dios y ustedes hablan de las cosas que Dios ha hecho en la vida de ustedes y en la vida de sus padres, ellos van a creer, ¿verdad? Pero hay que testificar, como lo hizo esta niña. Esta niña no tuvo miedo, ella dijo, no, yo voy a hablar y yo le voy a decir a ella, mándalo, le dijo, allá hay un siervo, que él le sirve a Dios, que él le sirve a Jehová, él lo va a sanar, ¿verdad? No le dio miedo. Entonces no tienen que tener miedo ustedes tampoco de hablar de la grandeza que Dios hace, ¿verdad? De hablar que son cristianas, no tener pena, porque ahora en día lo que está pasando es de que el enemigo está trabajando de muchas maneras, por la tele, en la escuela, tantas cosas. Entonces, a veces usted pues no es que me da pena hablar. No, porque yo soy cristiana. Porque yo quiero verme igual que las otras niñas. No. Que el mundo, porque yo digo eso, las niñas que no, los niños que no conocen a Dios, ellos se van a vestir de una manera, van a hablar de una manera diferente a la de ustedes. Y eso las va a querer llamar, ¿verdad? Va a querer atraer su atención. Ay, es que ella oye música, yo quiero oír música. Es que ella se visten así, yo me quiero vestir así. Y yo por eso no digo que soy cristiana, ¿verdad? No, tienen que hablar, no tienen que tener pena. Y después de eso, seguimos con la historia. Dice que vino Naamán donde el profeta y llevaba todo lo que el rey le había dado, ¿verdad? Los 10 talentos de plata, los 10,000, dice, de oro. ¿Así dice? A ver, veámoslo otra vez. 6,000 piezas, 6,000. 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y dice que llegó y le dijo, toma, aquí está, ahí miran ustedes. Aquí está, porque tú me ayudaste, tú me hiciste el milagro. ¿Y saben qué hizo Eliseo? ¿Qué creen que hizo Eliseo? Ay, sí, dijo, démelo todo. Me voy a hacer rico. Me voy a llevar estos vestidos, me voy a llevar esta moneda de oro, me voy a llevar esta de plata y yo me voy a hacer rico. ¿Qué creen que hizo Eliseo? Lo aceptó porque él había hecho que Dios hiciera el milagro. A ver. No, exacto, no lo aceptó. Le dijo, no. La gloria y la honra sea para mi Dios. Pero no, yo no voy a aceptarlo. ¿Por qué? Porque él no hacía las cosas porque le pagaban.
ayudar. Él hacía porque amaba a Dios y porque él era un siervo de él, ¿verdad? Entonces él le dijo, no, yo no acepto eso. Entonces, dice que después vino nada más, y se fue. Pero a la otra parte que está ahí, no le sigo porque yo pienso que esa ya es otra historia que tienen que... Aquí entra otro joven, pero eso es aparte. Hasta aquí. Entonces Naamán se fue feliz y desde entonces él adoró a Dios, porque él supo quién era Dios. Ya después los dioses que tenía, porque vean que la misma Biblia dice, tienen ojos, mas no miran, boca, mas no hablan, oídos, pero no oyen, tienen pies y caminan, ¿a que no? Y nosotros vimos cuando nuestro Señor Jesucristo, pues lo leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él vino a la tierra, que Él estuvo como nosotros, Él fue un ser humano como nosotros y Él resucitó al tercer día. Él sí es vivo, verdadero. Aleluya. ¿Verdad? Pero Gloria a los Dios. otros ídolos son hechos ¿de qué? De madera, de metal. Eso no tiene vida. ¿Verdad que no? ¿Cómo le vamos a pedir algo que está hecho de madera? No va a hacer nada. No le vamos a pedir algo que está hecho de metal. ¿Verdad que no? Ustedes saben a quién le tenemos que pedir y si lo pedimos con fe, Dios lo va a hacer. ¿Verdad? Y esta niña fue la niña que testificó. Y hay muchos niños así en la Biblia que tal vez, como dice el pastor, a veces lo hacen en iglesia a los niños como que a un lado. No, porque aquí lo vemos también en la Biblia, que Dios aquí la puso a todos esos niños para que fueran ejemplo para ustedes los niños y para nosotros los adultos, ¿verdad? De que nosotros podamos ver cómo hay tantos, vaya, como estuvo Timoteo, como decía la otra vez Sofía, su madre y su abuela, que no se les olvide, porque el próximo miércoles yo le voy a decir a la hermana o al hermano que va a predicar, pregúnteles de qué se habló el miércoles cuando Sofía predicó, pregúnteles de qué habló la hermana Elsie cuando predicó, a ver si se recuerda, porque es que tienen que poner atención, ¿verdad? Porque así es. Entonces, Naamán se fue creyendo en nuestro Señor, en Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue, pero él se fue creyendo en Dios, ¿verdad? Y que Él es vivo y verdadero y hace los milagros. Así que niñas, que no se les olvide, miren qué feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Así le doy el tiempo a mi hermana que... Nos deseamos para ti, que Dios te quieres, te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios felicidad, tengas en la vida y en el mundo. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios te quieres, te pueda bendecir. Feliz, feliz Amén. Le agradecemos de todo corazón que Dios le colme de muchos años más de vida a nuestra hermana Andrea Laínez, ¿verdad? Y así voy a dar el